Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Personajes Científicos de la Historia de España. Hoy nos reunimos para hablar sobre José Echegaray Eizaguirre, formalmente pues otro de esos ingenieros españoles muy poco conocidos por el gran público, pero con una trayectoria multidisciplinar muy singular que nos van a desvelar nuestros invitados. En primer lugar, Manuel Romana García. Es ingeniero de caminos, máster en Transporte y Geotecnia por la Universidad de California, Berkeley, y doctor en Ingeniería de Caminos. Especialista en carreteras, túneles, taludes e ingeniería del tráfico. Es profesor titular de Transporte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que es actualmente subdirector de Acreditación y Calidad. En segundo lugar tenemos a Mercedes Fernández Paradas. Es licenciada y doctora en Historia, con premio extraordinario en ambas. Profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea y Moderna de la Universidad de Málaga, de la que es secretaria académica, y es especialista en Historia Económica y Social. También en biografías de ingenieros, pues por ejemplo, como el que vamos a tratar hoy, empresarios también, ¿no? Y dirige numerosos proyectos de investigación y ha publicado decenas de artículos y libros sobre estos temas. En tercer lugar, Albino Arenas Gómez es licenciado y doctor en Ciencias Físicas, catedrático ya jubilado pero muy activo de Física Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid y último discípulo de Julio Palacios. Es especialista en análisis dimensional, tema sobre el que ha publicado numerosos artículos y entre sus libros pues destacan su biografía de Albert Einstein y su tratado sobre análisis dimensional. Manuel, Mercedes, Albino, sed muy bienvenidos. Manuel, ¿Dios existe? Claro que existe y además es ingeniero de caminos. Bueno, José Echegaray nació en 1832 y con 20 años ya era ingeniero de caminos. ¿Qué significaba realmente ser ingeniero de caminos en la España del siglo XIX? Bueno, pues en resumen, la Escuela de Caminos, Canales y Puertos se creó en 1802, sigue hoy con muy buena salud tras 220 años y un cambio de ministerio muy apreciable de fomento a educación, del Estado a la comunidad autónoma, con lo cual ese cambio ha sido resistido por la escuela. Decenas de miles de ingenieros e ingenieras de caminos hemos venido a la escuela, como vino Echegaray, para ocupar un papel en el desarrollo de España, con la incorporación completa a Europa. Y eso mismo que vale para mí, que empecé la carrera en el 82, vale también para Echegaray. Hemos participado bien en todas las cuestiones que se nos han planteado y todo ha fructificado bien. ¿Por qué empiezo así? Porque la realidad que se encontró en España al final del 17 era imposible de abordar con los mimbres que había entonces. Y la escuela surge justamente por eso. La formación superior era inadecuada para el desarrollo nuevo, para los canales, las carreteras. Los centros de formación que existían eran básicamente el Seminario de Nobles, que era una escuela que se había creado en el Colegio Imperial antiguamente para preparar a los nobles para altos cargos en la administración y en el ejército. Pero claro, y luego la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que hacía lo propio con las Bellas Artes. Pero eso era inadecuado porque el mundo había cambiado ya, porque se estaban construyendo redes en todas partes. Eso se vio en 1791, lo vio Agustín de Betancourt, cuando hizo la memoria sobre los medios para facilitar el comercio interior con Lope de Peñalver, donde ya dijo: para el comercio interior hace falta caminos y canales y para eso hace falta técnicos capaces y educados para ello. Eso es 1791. Luego en 1799 se crea la Inspección General de Caminos y Correos y justo después Agustín de Betancourt, que estaba en todo este meollo, consigue en 1802, cuando falla la presa de Puentes, que es un accidente y una tragedia seria, pues consigue que se apruebe la creación de la escuela, que se crea para educar a gente que ya tenía carreras, no para gente que salía del colegio, de edad escolar. Por tanto, en 1800 se crea la escuela, en 1803 empieza a haber titulados ingenieros de caminos. Los ingenieros de caminos pronto adquirieron un prestigio social y estaban a la cabeza del país por educación y formación, como había mucha educación en francés también, y estaban en la creación de las mejoras cuando se les permitía.
Los primeros años fueron muy accidentados, porque en 1802 ya se ve que es una fecha que suena por otros motivos, por la francesada, y hasta 1834 la cosa fue un guadiana. Pero en 1834 ya se reabrió la escuela completamente y estaba presidida por un gran rigor académico que requería disciplina y esfuerzo y que daba a sus titulados cometidos de gran importancia. Y esa combinación de formación, de rigor y de destinos, es lo que hacía atractiva la escuela, y a esa escuela, que tiene una formación internacional, donde había ideas liberales, donde se hablaba mucho francés, mucho idioma francés, es a la que Echegaray ingresó. Muy bien, muchísimas gracias. Mercedes, la vida de Echegaray se desarrolla en un siglo que para los historiadores debe resultaros fascinante, sobre todo por su complejidad, ¿verdad? Así ha sido. José Echegaray nació en 1832 y falleció en 1916. Se trata de uno de los periodos más relevantes en la historia contemporánea de nuestro país. Echegaray va a ver la luz un año antes del fallecimiento de Fernando VII. Su muerte permitió el inicio de la construcción ya definitiva del Estado liberal. Los años de 1833 a 1874 fueron especialmente convulsos, ya que estuvieron marcados por 3 guerras civiles que enfrentaron a los seguidores de Don Carlos, hermano de Fernando VII, pretendiente al trono, que no aceptó a su sobrina Isabel como legítima heredera por su condición de mujer. Cuando en 1833 falleció Fernando VII, su primogénita Isabel solo tenía 3 años, por lo que su madre, María Cristina, pasó a ser regente hasta 1840. Ese año, la Revolución Progresista la obligó a marchar al exilio, pasando a ser regente el general Baldomero Espartero. Espartero va a estar al frente del país hasta 1843. En ese año tuvo que exiliarse como consecuencia de un pronunciamiento militar. Fue entonces, ya a finales de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad con solo 13 años. Ya entre 1863 y 1868 asistimos a la crisis del reinado de Isabel II, que terminó como consecuencia de una grave crisis económica, social y política que se saldó con la salida de la reina del país. A continuación, pues vino el periodo denominado Sexenio Democrático, que comprende de 1868 a 1874, caracterizado por la profundización del liberalismo y una gran inestabilidad política, también por la búsqueda de un reino Borbón, responsabilidad que recayó en la persona de Amadeo de Saboya, quien va a abandonar el país a principios de 1873. Inmediatamente se va a proclamar la Primera República, que va a concluir a finales de 1874, con el retorno de los Borbones, en este caso en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. A partir de entonces comenzó el periodo denominado de la Restauración, en el que cabe diferenciar 2 grandes etapas. Una primera de consolidación y estabilidad del nuevo régimen hasta finales de 1897, que terminó de manera brusca con el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, el artífice de la Restauración. A partir de ese momento se hizo cada vez más presente la inestabilidad política mediante la sucesión de gobiernos cortos y una mayor oposición al régimen por parte sobre todo de obreros y de sectores de la clase media. Echegaray vio el estallido de la Gran Guerra en julio de 1914. Pese a la neutralidad de España, este conflicto sumió al país en una grave crisis social, económica y política. Bueno, Albino, si la situación política en la España del 19 y principios del 20 era complicada, la situación de las ciencias en nuestro país, especialmente de las ciencias más próximas a un ingeniero como Echegaray, la física y la matemática, no debía ser muy destacada, ¿verdad? Efectivamente, como mencionas, la situación en física y matemáticas en España no era nada destacada. En palabras de Julio Rey Pastor, un insigne matemático español del siglo XX, dice sobre este aspecto, y
Cito textualmente: en matemáticas, bien lo hemos visto, no es España un pueblo moderno, pero tampoco un pueblo decadente, ni un pueblo inepto. Es sencillamente un pueblo atrasado, que no se ha incorporado todavía a la civilización moderna. Y sobre las causas, él menciona las siguientes. Suele señalarse el año 1845 como fecha en que comienza la vida científica de nuestra nación. La guerra de la independencia primero, la revolución y anarquía después, una lucha civil más tarde, habían formado durante la primera mitad del siglo un ambiente nada propicio, en verdad, para el tranquilo cultivo de las ciencias. Sin embargo, realiza un encendido elogio de José Echegaray y dice nada menos lo siguiente: para la matemática española, el siglo XIX comienza en 1865 y comienza con Echegaray. Elige la fecha de 1865 probablemente porque es el año en que José Echegaray ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y elige como tema del discurso de ingreso Historia de las matemáticas puras en nuestra España, y describe un ambiente sombrío y pesimista, y en sus últimas páginas dice algo así como: la ciencia matemática nada nos debe, no hay en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. Son palabras textuales. Está claro lo que pensaba José Echegaray sobre las matemáticas en España. Este discurso sirvió para realimentar la famosa polémica de la ciencia española. Hablando de las matemáticas, pero si hablamos de la física, el ambiente es más pesimista todavía. Y es curioso porque en el siglo XIX se producen grandes descubrimientos en Europa que van a tener repercusiones importantes desde el punto de vista práctico. Pues el nacimiento de la electricidad, del magnetismo, del electromagnetismo con todas sus aplicaciones prácticas, la luz eléctrica, el alumbrado, las corrientes eléctricas, los transformadores, el motor eléctrico, el teléfono, la telegrafía, el tren eléctrico, la máquina de vapor, el motor de explosión, los coches, en fin, que España se reincorporó tarde a la revolución industrial, lo que contribuyó a su retraso también en desarrollar la labor científica en física y matemáticas. Pues muchas gracias, Albino. Pues Manuel, en ese marco histórico, en ese marco científico, Echegaray se convierte en ingeniero de caminos. En esta España tan complicada que nos han contado Mercedes y con un ambiente científico como el que nos ha descrito Albino. Sí, y se convirtió en un ingeniero muy señalado. Del Echegaray ingeniero, Castelar dijo que, conociendo a Echegaray como un sabio matemático y hábil ingeniero, quien después de haber explicado el cálculo infinitesimal a sus discípulos, los conducía él mismo a seguir las ventilaciones subterráneas en el primer esfuerzo dirigido a trasladar los Alpes. Castelar escribió esto en 1894, cuando Echegaray ya había completado su carrera, salvo la faceta de autor teatral, lo cual quiere decir que tuvo mucha fama como ingeniero. Tuvo que asistir a la escuela como oyente al principio, en 1848, porque justo se había quedado en la escuela preparatoria de minas, caminos y arquitectura, y no podía todavía ingresar. Al final de ese año, en diciembre, hizo el examen con que era muy duro, que tenía matemáticas, representación gráfica, dibujo y geometría y idiomas. La lista de las asignaturas es más larga, pero voy a omitirla aquí, está en muchos sitios. Sus notas se conservan y eran excelentes, las notas de entrada en la escuela. De hecho, Echegaray fue el primero de su promoción durante toda la carrera y terminó brillantemente en 1853. Los libros de texto que tenía eran en su mayoría en francés, complementados por manuales en español, traducidos o originales. Pero los libros franceses eran más variados y más avanzados que los españoles. Las revistas y publicaciones que Echegaray manejó para matemáticas también eran francesas, y él escribe en Recuerdos que mi educación científica, artística y social fue hasta los 30 y tantos puramente francesa. Dicho esto, él mismo se define en los Recuerdos como cosmopolita e internacionalista en materia de ciencias, literatura y artes. Viajó a Londres, donde conoció a Sebastián Olózaga, viajó a Italia al túnel de Mont-Cenis, que era lo que aludían antes, que era muy relevante. De camino presenció un eclipse de sol en Castellón, en el desierto de Las Palmas. Sus trabajos de ingeniero fueron
digamos, breves, del 53 hasta el 68, y esos incluyen la escuela. Cuando en el 68 se produce la Gloriosa, con 20 años de retraso con respecto de Europa, que fue en el 48, esos 20 años han sido una constante. Ingresamos en la Unión Europea, en la Comunidad, en el 86, en vez de en el 66. En fin, el bloque del Este tardó 20 años más, pero nosotros teníamos nuestro retraso. Cuando le nombraron ingeniero fue a Granada, en 3 días de viaje que cuenta, con no pocas incomodidades, y allí le destinaron a ocuparse de obras de carretera en Almería. Fue como ingeniero segundo, que era la categoría, siempre se empezaba la carrera de ingeniero fuera de Madrid, era una constante que hemos desgraciadamente perdido, que ya ahora mucha gente empieza directamente en el ministerio, pero esto es lo típico era salir de Madrid, y él fue a Almería. En Almería solo tenía que ocuparse de una carretera y corta, de Almería a Gado. Esa era una tarea breve y poca, y ayudó a las obras en el puerto, que estaban pendientes de proyecto, pero que había que también echar una mano. En el tiempo libre, que tenía bastante, se dedicó a las matemáticas y dedicó todo el tiempo libre a estudiar. En 1854 hubo una vacante en la escuela como profesor de matemáticas que ocupó Echegaray. Como era el más joven, se le encomendó la secretaría de la escuela. No era un mérito, sino que era el que llega, o sea, se ocupa de la secretaría, que es una costumbre que sigue estando en comités técnicos y sitios así. Y él fue durante 2 años y medio secretario. Viajó por Europa, enseñó matemáticas, reforzó la biblioteca, le encargaron de eso también, e incluso pidió por 2 veces que le dejaran dedicarse a otros negocios más lucrativos, porque él quería ganar más dinero. Las 2 veces vio su petición denegada, viajó en parte por eso, le dieron viajes porque no le daban permiso. Y así se llega a 1868-69, cuando con la revolución Echegaray se incorpora al gobierno y cesa su labor directa de ingeniería. Bueno, Mercedes, pues esa parte te toca a ti, porque efectivamente, como nos anuncia Manuel, Echegaray no se limitó al mundo de la ingeniería. Por profesión o devoción se adentró en la política, ¿verdad? Así fue. Su vida como político comenzó tras el triunfo de la Revolución de la Gloriosa en septiembre de 1868. Él fue abolicionista de la esclavitud y ferviente defensor del librecambismo y la libertad religiosa. En cuanto a la abolición de la esclavitud planteada por las Cortes de Cádiz en 1811, no fue recogida en la Constitución de 1812. Ya durante el reinado de Isabel II, el tema quedó un tanto en el olvido porque la producción de azúcar en Cuba, con esclavos, era beneficiosa para la corona y la élite cubana azucarera. La conclusión de la Guerra de Secesión en Estados Unidos provocó el fin de la esclavitud, como bien sabe, y esto reavivó la propaganda abolicionista en España, lo que explica la fundación de la Sociedad Abolicionista Española en abril de 1865. Ya posteriormente, el inicio de la Guerra de Cuba en octubre de 1868 dio argumento a los defensores del mantenimiento de la esclavitud, dado que buena parte de los esclavos cubanos secundaron la rebelión. En lo que se refiere a la libertad religiosa, vinculada a la libertad de pensamiento, fue uno de los temas más polémicos en la España del siglo XIX, debido a que los sectores más conservadores del país, incluida la Iglesia Católica, se opusieron a ella. La institución libre de enseñanza fue la principal defensora de la libertad religiosa. En su fundación, que tuvo lugar en 1876, participó Echegaray. A finales de 1869, junto con Ruiz Zorrilla, Echegaray va a desempeñar un papel crucial en la fundación del Partido Demócrata Radical, que surgió de la fusión del Partido Progresista con los demócratas monárquicos. En la primavera de 1870, este partido va a cambiar su denominación por la de Partido Progresista Democrático. Y un año después, en 1871, el asesinato de Prim conllevó la escisión del sector conservador liderado por Pracer Mateo Sagasta, que era contrario a la colaboración con los demócratas, quien va a formar el Partido Constitucional, luego denominado posteriormente Liberal. A la izquierda van a permanecer los denominados radicales de Matos y de Ruiz Zorrilla, quien lideró el Partido Radical. Por su parte, Echegaray, después del advenimiento de la Primera República, va a mostrar su desacuerdo
con los republicanos federales en su concepción del Estado. Él, pese a que continuó considerándose republicano, fue diputado en las Cortes monárquicas de 1876. Unos años después, en abril de 1880, va a suscribir, junto con Cristino Marto y Nicolás Salmerón, el manifiesto que fundó el Partido Republicano Progresista, desde el que hubo oposición a la monarquía, la corrupción política y el falseamiento de las elecciones. Posteriormente, Echegaray va a formar parte del sector izquierdista del Partido Liberal del Sagasta, al que he aludido anteriormente. Además, va a desempeñar diversos cargos oficiales bastante relevantes, por ejemplo, como miembro de la Comisión de Reformas Sociales y como presidente del Consejo de Instrucción Pública. También fue senador vitalicio. Bueno, pues Albino, parece que hay que diagnosticar los males de España y Echegaray no solo intentó mejorar el país desde la política, yo creo que también lo intentó desde la ciencia, ¿no? Desde luego. Él contribuyó a modernizar la matemática y la física en España. Rey Pastor ha citado el año 1865 como la fecha en que empieza la era científica en matemáticas y en física en España. En 1866, es decir, el año siguiente de ingresar Echegaray en la academia, ya comienza a publicar en la revista de la academia artículos sobre física y matemáticas que van a traer lo que se está haciendo en Europa. Por ejemplo, en 1866 publica Geometría Superior, un trabajo en el cual introduce las nuevas matemáticas en España y en él, por ejemplo, da a conocer al público español la teoría de Chasles. Dirá que nunca se ha explicado en España. 2 años más tarde, introduce Echegaray en España, por citar algunas de las cosas relevantes que hizo, los determinantes, de gran importancia en el desarrollo de las matemáticas y de aplicación física. Por ejemplo, en la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales mediante la regla de Cramer, que ya hoy día pues, un alumno de últimos cursos de bachillerato conoce. Por citar algún otro ejemplo, 1886 publica un artículo de 48 páginas titulado Sobre la imposibilidad de la cuadratura del círculo. ¿Quién no ha oído hablar de la cuadratura del círculo? Ya desde la Grecia antigua se estaba tratando de demostrar que era imposible, pero hasta el siglo XIX no se consigue. Y la demostración es hecha por un matemático alemán, que es Ferdinand Lindemann, que lo consigue y lo publica. Y Echegaray sabía que estaba demostrado y que estaba publicado, pero no había tenido acceso a la demostración. Así que si este descubrimiento se hace en 1882, Echegaray en 1886 dice que va a intentar reconstruir la demostración, aunque él no la conocía. Y ahí brilla la gran capacidad matemática que tenía. Años posteriores, pues él sigue introduciendo las matemáticas y la física que se está haciendo en Europa, en España. Desde 1896 a 1905, Echegaray dio cursos de matemáticas avanzadas en el Ateneo de Madrid, resolución de ecuaciones y teoría de Galois. Por lo que se refiere a la actividad en física y matemáticas, Echegaray hizo una cosa que es poco conocida, muchos trabajos de divulgación, gran cantidad de trabajos de divulgación. Él mismo no sabía cuántos había hecho. Por ejemplo, por citar algunos, la locomotora eléctrica, los rayos catódicos, la bicicleta y su teoría, el experimento de Faraday, etc. Y también escribió sobre los inventos del español Leonardo Torres Quevedo, y artículos sobre trenes y tranvías. Y también introduce la física y matemática a nivel elevado, publica obras como termodinámica, electricidad y magnetismo, o su enciclopedia de física y matemática de 10 volúmenes nada menos. Muy bien. Bueno, Manuel, volvemos al Echegaray ingeniero, porque la escuela era la escuela oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Y en la cúspide del cuerpo estaba el ministro de Fomento. Y ese puesto yo creo que también lo ocupó Echegaray, ¿no? Pues sí. Echegaray ocupó varios puestos en la administración, porque en la administración y en la política, como ya hemos oído, Echegaray fue verdaderamente polivalente.
hizo de todo en muchos foros. Y mucha gente se sorprende hoy cuando se menciona que fue ingeniero porque le creen matemático o economista o las dos cosas. Una de las razones de esa polivalencia fue el grupo de gente en la que se movía, con ingenieros que eran también economistas en la revista de Obras Públicas que frecuentaba, y con gente como Salustiano Lózaga, quien le propuso para director general la primera vez, o José Canalejas, Emilio Castelar, Gabriel Rodríguez, entre otros. Se movía en foros como el Ateneo, la Bolsa o el Café Suizo, al que se le llamaba Café de Economistas e Ingenieros por la concurrencia. En esos entornos que se visitaban entonces, que no eran sitios específicos de trabajo, se desarrolló su ideología, que fue liberal, antiestatal y librecambista, y en general denostador de lo antiguo de aquí. Él menciona el contraste entre lo de allá, el extranjero, para probar que no lo hay aquí, en palabras textuales, donde, dice él, no hubo más que látigos, hierro, sangre, rezos, braseros y humo. Su capacidad de trabajo y su amplitud de conocimientos fue enorme, y por eso dejó una huella tan grande y despertó tan grandes envidias, entre ellos entre los literatos. Ocupó muchos puestos en pocos años también porque había una gran inestabilidad política que reinaba. En ese contexto tuvo muchísimas iniciativas. Eso estaba favorecido, las muchas iniciativas, porque el marco anterior legislativo, como he dicho antes, con el educativo, estaba ya sobrepasado por la realidad, estaba obsoleto. Hacía falta establecer un modelo moderno y el modelo de Echegaray era liberal y liberalizador, planteando pocos conflictos reales, como luego hablaremos al final quizá. Echegaray persiguió este modelo liberal y liberalizador en muchos ámbitos, y en relación con el Ministerio de Fomento fue primero director general de Obras Públicas a propuesta de Olózaga, y la dirección general que le dieron era Agricultura, Industria y Comercio, casi un ministerio. El desempeño fue enorme y lo hizo bien, y por tanto fue ascendido a ministro. Fue 2 veces ministro, pero esas 2 veces, de junio del 69 a enero del 71 y de junio a diciembre del 72, suman escasamente un año, un poco más. En un año lo que hizo fue espectacular. Compárese con lo que hace ahora un ministro en un año de legislatura. Y es raro que un ministro dure 6 meses, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Pues vamos a señalar algunas cosas. Su último trabajo técnico fue la componente técnica de la Ley de Quiebras y Ferrocarriles del 1869, que según cuentan, evitó una gran quiebra ferroviaria en España. Además, promovió la Ley de Concesiones de Canales de Riego de 1870, en la que se fijó la perpetuidad de las concesiones, un concepto liberal y antiestatal donde los haya, y que da seguridad jurídica, ahora pensamos que quizá demasiada. Fundó el Instituto Geográfico porque era necesario ya hacer mapas para conocer el territorio y para construir en el territorio, y era imprescindible hacer un levantamiento topográfico. Promovió la Ley de Bases de Ferrocarriles del 70, dedicada a nuevas concesiones para concesión de ferrocarriles, con la que pretendía unir la red española con las extranjeras, aunque estaba el cambio de ancho, y llegar a las capitales de provincia que quedaban sin ferrocarril. Todo esto en un año. Mercedes, Manuel nos ha presentado un Echegaray, pues digamos ingeniero de caminos y ministro de Fomento. Pero yo creo que en el ámbito de la economía algo nos ha dicho que tienes que desarrollar con más detalle, ¿verdad? Efectivamente, así es, ¿no? Fue una figura muy destacada en muchos ámbitos, ¿no? El profesor Albino Arenas ha destacado que Echegaray fue europeizador al introducir la matemática europea en España, pero también lo fue en el ámbito de la economía. Aprendió economía política de la mano de Gabriel Rodríguez. Ambos fueron grandes defensores del librecambismo, basándose en la obra del economista francés Frédéric Bastiat. Criticaron el planteamiento de los proteccionistas, según el cual las ayudas del Estado generaban un ahorro aparente, al no tener en cuenta que los consumidores dedican una proporción mayor de su renta que en una situación de mercado abierto. Además, consideraban que los altos aranceles promovían el contrabando. Echegaray y Rodríguez tuvieron un papel destacado en la revista El Economista, fundada en 1854. Echegaray ocupó la cartera de Hacienda en varias ocasiones, una de las más importantes del país debido al crónico déficit de nuestra hacienda estatal. La hacienda española, si bien se modernizó después de 1800, persistió el problema de la falta de recursos económicos.
Echegaray fue ministro de Hacienda en varias ocasiones. Esto conllevó la adaptación de sus ideas librecambistas a un país con un desarrollo económico todavía insuficiente, por tanto, a limitar su aplicación. Estuvo al frente del Ministerio de Hacienda desde diciembre de 1872 a febrero de 1873. También desde enero a mayo de 1874 y en la segunda mitad de 1905. También cabe reseñar que fue el artífice de una de las grandes medidas políticas del siglo XIX, como fue el monopolio de emisión de billetes del Banco de España en todo el país a partir de 1874. Esto supuso que puso fin a que diversos bancos de provincias emitiesen moneda, que el Banco de España entidad que emitía billetes. Por tanto, este pasó a tener las funciones de un banco nacional, medida crucial en la construcción del Estado liberal en nuestro país. Albino, nos has hablado de Echegaray como matemático, pero el siglo XIX, si fue testigo de algo, es de la matematización de otros campos como la termología, la óptica, la electricidad, el magnetismo. ¿Qué más nos puedes contar de Echegaray en este campo? Pues así es. Echegaray publica en 1868 un libro titulado Termodinámica, del que dice textualmente: estaba inspirado en los trabajos más modernos por entonces del extranjero y era materia desconocida en España y que no se enseñaba en ninguna parte, ni en escuelas especiales, ni en institutos, ni en los libros de física de entonces, ni en las universidades tampoco aparecía. Estamos hablando de 1868 y es la termodinámica. El texto está desarrollado muy rigurosamente y tiene un nivel alto. En el capítulo 2, por ejemplo, Echegaray enuncia los dos principios de termodinámica y está completamente al día de lo que está sucediendo, porque el segundo principio de termodinámica apenas contaba con 20 años de antigüedad. El primero, curiosamente, es más antiguo, data de 1824. El nivel matemático es elevado, el texto sirvió de referencia, fue muy útil en el mundo académico y durante mucho tiempo. Podrían señalarse algunas características de sus obras científicas, pero me quiero detener en algo que me ha llamado la atención, y es que el deseo de claridad de Echegaray y de captar la atención del lector como si de una obra de teatro se tratara. Claro que en eso él era especialista. Hay obras que contienen muchos cálculos matemáticos, pero hay otras obras de Echegaray que no contienen una sola fórmula. Al final de su vida le ofrecen una cátedra de física matemática en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y acepta. Tiene 73 años, o sea que de jubilarse nada, completamente activo, y ahí va a seguir explicando física matemática y publicando lo que escribe hasta el punto de que se conservan 10 volúmenes que escribió sobre las cuestiones que él explicaba de física matemática, 10 tomos, 4.412 páginas, y cuando va llegando al final de su vida, dice que no puede morirse todavía, que necesita unos 25 años más para completar sus libros. En fin, eso recuerda un poco a Menéndez Pelayo cuando decía que no podía morirse, que le quedaba mucho por leer. Pues Echegaray, que le quedaba mucho por escribir, y está trabajando hasta los 83 años. 83 años, o sea que de jubilarse nada, dedicado toda su vida a muchas cosas, pero física y matemática le encantaba. Bueno, pues tenemos que terminar. Sé que sabéis mucho, que tenéis preparado mucho para contarnos, pero no podéis hacerlo. Ni Manuel, ni Mercedes, ni Albino pueden extenderse más allá de una frase para despedirse. Manuel, tú tienes tu frase, 30 segundos. Vaya ingeniero de caminos fue don José Echegaray, ¿verdad? Como ingeniero, y para los ingenieros, Echegaray tiene que ser un modelo o al menos una inspiración. Una persona de éxito enorme que tenemos sus retratos en la escuela. Y la ingeniería nos da un punto de apoyo para entender muchas cosas, no todas a la vez, pero las que se elijan. Y esa potencia es la que nos tiene que dejar Echegaray como modelo para construir también una España igual de moderna.
Muy bien, Mercedes, pues te tienes que despedir y no se nos puede olvidar una faceta extraordinaria de Echegaray, ¿verdad? Así es. En su faceta como literato, Echegaray se situó muy lejos de la generación del 98. Su dedicación al teatro fue tardía. Estrenó sus 2 primeras obras en 1874, tituladas El libro talonario y La esposa del vengador. Ya en 1904, en la cúspide de su carrera como literato, recibió el Premio Nobel de Literatura que compartió con el poeta Frédéric Mistral. Esa decisión fue muy criticada por autores modernistas de la generación del 98. Varias de sus obras teatrales de Echegaray han sido adaptadas al cine. Muy bien. Pues es poco más lo que puedes decir, como Albino, que es muy poquito lo que puede decir para despedirse ya de la tertulia. Adelante, Albino. Echegaray, ni dramaturgo, ni político, ni ingeniero. A él lo que le gustaban eran las matemáticas. Cito textualmente: jamás, ni en la época más agitada de mi vida, he abandonado la ciencia de mi predilección, pero nunca me he dedicado a ella como quisiera. La política, el futuro conflicto entre Francia y Alemania me preocupaban menos en aquel viaje que el teorema de Carnot, o sea, el segundo principio de la termodinámica. Pero el cultivo de las altas matemáticas no da lo bastante para vivir. El drama más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho más dinero que el más alto problema de cálculo integral. Y la obligación es antes que la devoción, y la realidad se impone. Genial, Albino. Muy buen final que resume perfectamente. Pues eso, Manuel, Mercedes, Albino, muchas gracias. Amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, quedáis invitados a la próxima tertulia que dedicaremos a otra personalidad singular de nuestro pasado científico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.